Otra propiedad del logaritmo de un cociente. ¿Cómo se procede a resolver el logaritmo de un cociente o de una división? Logaritmo de base a de a dividido b es igual a. Se pone logaritmo de base a de a menos, se resta. En el caso de la multiplicación se sumaba, acá se resta. Menos logaritmo de base a de este denominador que está acá, que es b. Veamos un ejemplo. Logaritmo de base 2 de 32 sobre 8. ¿Cómo resolvemos? En este caso, aplicando esta propiedad. Logaritmo de base 2 de 32, el numerador, menos logaritmo de base 2, que sería 8, el denominador. Logaritmo de base 2 de 32 es 5, porque 2 a la quinta es 32. Logaritmo de base 2 de 8 es 3, porque 2 a la tercera es 8. Restado, 5 menos 3 me da 2. Este es el resultado del logaritmo de este cociente. Otro ejemplo. Logaritmo de base 5 de 625 sobre 125. ¿Cómo se resuelve? Aplicando la regla. Logaritmo de base 5 del numerador, que es 625, menos logaritmo de base 5 de 125, que es el denominador. Entonces, 625, ¿cómo sé cuál es el exponente al que tiene que estar elevado 5 para que me dé 625? Lo descompongo en sus factores primos. Y 625, base 5, exponente 4 para que me dé este resultado. 125, base 5, tiene que ser exponente 3 para que me dé 125. La resta, 4 menos 3, 1, y es el resultado de este cociente respectivo. Una propiedad más, logaritmo de una potencia. Acá tengo logaritmo de una base determinada, a es la base y acá n es la potencia a la que tengo que elevar, va a ser igual a. Esta potencia va a bajar multiplicando logaritmo de base a, el que tengo acá, por la base que tengo indicado ahí. Veamos cómo se aplica a un ejercicio. Logaritmo de base 2 de 8 a la tercera va a ser igual a. Este exponente que está acá va a bajar a multiplicar. Sería entonces 3 por logaritmo de base 2 de 8. Logaritmo de base 2 de 8 es 3 porque 2 a la tercera me va a dar 8. Por eso, este 3 que está acá multiplica, está acá. Y logaritmo base 2 de 8 resuelvo, me da 3. 3 por 3 me va a dar 9, el resultado. Logaritmo de base 3 de 9 a la menos 3. El exponente menos 3 baja a multiplicar. Y logaritmo de base 3 de 9 calculo y me da 2. Menos 3 por 2 es menos 6. Logaritmo de base 2 de 256 exponente 1/4. Este 1/4 baja a multiplicar y queda logaritmo de base 2 de 256. Logaritmo base 2 de 256 es 8. Entonces 1/4 por 8 me va a dar 2. Por último, logaritmo de una raíz. ¿Cómo se procede en el logaritmo de una raíz? Acá, vamos directamente al ejemplo. Logaritmo de base 3 de raíz cuarta de 9. Este 4 que está acá como índice pasa a dividir al logaritmo correspondiente. Entonces, el 4 que es índice de la raíz divide a toda la operación. ¿Qué es lo que queda como numerador? Logaritmo de base 3 de 9. Logaritmo de base 3 de 9 es 2 y el denominador es 4. Al simplificar me queda 1/2. Logaritmo de base 2 de raíz quinta de 128. Este índice 5 pasa a dividir toda la operación. ¿Y qué queda arriba? Logaritmo de base 2 de 128. Logaritmo de base 2 de 128 es 7 y el denominador es 5. Como que no se pueden dividir ni simplificar, queda como una
fracción el resultado.